¿Y para qué nos vinimos? El podcast. ¿Qué dice mi gente proactiva? Llegamos a nuestro siguiente episodio número... No me acuerdo. X. Ya hemos tenido una temporada larga, una primera temporada larguísima. Gracias a Dios, Señor, que seguimos aquí vivos. Bueno, gracias a nuestro equipo de producción, gracias a nuestra gente que siempre está ahí, dándoles a 3 seres humanos importantes para que nos vinimos salga al aire. Aplauso y recomendado 100%. Si usted quiere un equipo de producción como el nuestro, usted escríbanos aquí abajo y con mucho gusto se lo alquilamos, yo, porque no se lo voy a prestar. Bueno, suscríbanse al canal, ya saben aquí, Proactivos TV, síganos en nuestras redes sociales, Maffer Proactiva. Guillermo Lugo Oficial. Y aquí vamos con este siguiente episodio. Si usted es papá y está criando hijos, este programa es para ti. Y sobre todo si los quieres criar de forma exitosa o que sean adultos exitosos, este programa es para ti. ¿Sabes que llegaron unas chicas, unas personas muy allegadas a nosotros y nos sentaron, y no sé si te acuerdas, nos sentaron y dijeron, no, mamá, Maffer y Guille, ustedes saben que yo conocí a una familia donde a su hijo no le permiten tener teléfono. Ajá. Y entonces él es no muy sabe nada y no tiene, o sea, no saben que Six Seven, no saben que es nada de eso. Y a mí me parece que eso es una muy buena crianza. Y bueno, no, es muy ingenuo, dijeron, es muy ingenuo todo lo que está pasando. Y no está viciado, no tiene malas mañas y no tiene nada de eso. Y no está adicto al teléfono y a los dispositivos y la cosa. Y entonces, bueno, yo se los estoy diciendo porque, bueno, yo veo que todos sus hijos tienen dispositivos desde la más chiquita y tal. Entonces yo creo que esa es una crianza que hay que tomar en cuenta. Que está mal, está equivocada. Sí. ¿Qué piensas tú de eso? De lo que le respondimos, que punto importante. Bueno, hablemos de la crianza. Todo va a depender, yo siempre, eso es una opinión muy personal, va a depender de lo que yo quiero que mis hijos sean o de cómo yo quiero que mis hijos se críen y se formen. Puede ser que en nuestro caso la crianza no nos criaron para que ellos sean exitosos, simplemente nos criaron. Uh-huh. Entonces también podemos tener ese punto de comparación. La crianza siempre va a ser personalizada, es decir, cada papá y cada mamá está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Con ese ejemplo, por ejemplo, yo diría, ok, cuando el niño se enfrente a la realidad que existe, tanto en la red social como offline, o sea, dentro y fuera de la red, ¿cuáles son las herramientas que tú le estás brindando a ese niño para que se enfrente a esa vida? Uh-huh. Porque la red social no se va a acabar mañana. O sea, es algo con lo que van a vivir nuestras generaciones y cuidado y otra cosa más adelantada o más tecnológica va a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo como papá hoy le estoy brindando a mis hijos? Ojo, obviamente sí hay que tenerle límites sanos y claros, exacto, no darle los dispositivos. Si yo le doy los dispositivos a mis hijos mañana, tarde y noche, o sea, perdónenme, pero yo soy una mamá que está criando, bueno, ya los últimos dos, el adolescente, o sea, prefiere no comer a que yo le quite o el teléfono o el ¿cómo se llama? El Play o esas cosas con que juegan. O sea, yo prefiero tener un hijo vivo a que, ok. Y la chiquita que tiene un iPad que juega, que pinta, que tal, que no sé qué, así que déjenme tranquila a mí. Yo después, en 5 años, vemos cómo salen los muchachitos. Pero ciertamente yo pienso y siento que lo más importante es cuáles son las herramientas que yo le estoy brindando a mi hijo desde el día 1. Porque, por ejemplo, en mi caso, con Anastasia, que es la última, que siento que es como la más consentida de todo, hemos tenido que enseñarle cositas para que ella pueda lidiar desde el kinder. Uh-huh. Porque ella entró en un área donde estaba acostumbrada a estar con adultos, que son sus hermanos y somos nosotros, que todo el mundo la quería y la cuidaba. Y cuando ella llega a ese ambiente en donde nadie le está parando porque tiene que hacer tareas y todo, y más bien seguir instrucciones de la maestra, tuvimos un rollo. Sí. Entonces, creo yo que el punto sería cómo estoy yo educando y entrenando a ese hijo, con qué herramientas para que salga adelante. Sí, lo que yo pienso que sí es muy evidente es que lo hemos visto en nuestra generación, sobre todo, porque es la que tenemos como referencia.
Y yo puedo ver, por ejemplo, las personas de mi generación que fueron aisladas Ajá, del claro. entorno Cuidadas, protegidas, porque por bueno, una sobreprotección por una sobreprotección. o porque querían cuidarlo de los peligros que hay en la calle. En ese momento nosotros no teníamos como que tantas redes sociales ni nada de esto. Y estas personas fueron muy difíciles de adaptarse a la sociedad y de poder de una u otra forma desenvolverse en ciertos aspectos o en ciertas características, ¿no? Entonces, para mí siempre, hoy, y lo utilizo como un principio, no se trata de aislarlo, reprimirlo o evitar de que mis hijos se expongan a ciertas cosas y a ciertas circunstancias. Ujú. Aquí, para mí, lo que realmente es válido es guiarlos ante esas circunstancias, pero no evitárselas. Sí, ¿Ok? nosotros tenemos mucho de Y evitar. voy a hablar de mí, porque a mí realmente no me aislaron porque yo fui muy de calle. Yo sí tenía grupos de amigos y todo eso. Pero más sin embargo, volvemos a los temas más, vamos a decir, más sensibles, no los tocaba con mi papá. Entonces yo aprendí muchas cosas en la calle. Gracias a Dios. Y muy traumatizado, porque por ejemplo en tu caso, que no hablaron contigo de la masturbación, y que era un Exacto, pecado, exacto. y que fue una vaina que bueno, No, por eso, imagínate. no, pero eso fue porque a la iglesia, el catecismo, Bueno, donde iba, los valores en tu casa eran exacto, eso. pero no fue una conversación de que, por ejemplo, mira, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo tal? Sí, Mira, normalizar el proceso del niño. Realmente el hombre tiene estas necesidades y estas cosas. O sea, no hubo esa interacción de mi figura como para que me pudiese guiar en ese momento y no ser tanta incertidumbre. Gracias a Dios, pues de repente lo que uno hablaba y comentaba era bueno, ¿no? No había tampoco mucho mala intención ni nada porque éramos todos de la misma edad y estábamos más o menos los mismos pasando por las mismas cosas. Pero si hubiese llegado alguien con mayor edad o algo y hubiese dado una información diferente o hubiese dicho, de repente, ahí hubiese habido un conflicto. Entonces, nosotros hemos aplicado esto de... el problema no es el teléfono, el problema no son las redes sociales. El problema es que cómo procesan ellos lo que están viendo. Bueno, eso es un tema de la red social, pero vámonos más a nuestra crianza. Y estar apoyados precisamente. ¿Cómo procesan? Exacto, a lo que a mí, de vez en cuando, de vez en cuando y de cuando en vez, le empiezo a hacer algunas preguntas acerca de algunas cosas. ¿Qué piensas tú de esto? Sí. Sí, ¿Cómo ves tú esto? Y tal. Entonces ahí yo primero, basado en eso, pues entonces ahí ya uno puede tener una sugerencia o hacer la guía o hacer la educación o hacer lo que tengamos. Lo que tenga que ser. Sí. Pero el tema aquí la red social es un punto, pero a ver, los hijos, nosotros aprendimos más de lo que nos dijeron o de lo que nos mostraron nuestros papás. No, de lo que se hace. Exacto. Yo tuve influencia mucho de lo que me dijeron con respecto, mi papá fue muy incisivo con el tema de los varones y tal, pero yo más bien aprendí mucho a cuidarme del masculino porque mi papá era un picaflor. Entonces, hablando de traumas y de las cosas. Pero mira lo que dice aquí, los hijos no heredan solamente el dinero, heredan la mentalidad, los hábitos que le muestras, la tolerancia al dolor que tú le presentas, tu disciplina, cómo tú manejas las emociones, la visión de futuro que tú presentas en tu casa, tu nivel de autoestima, la relación con el esfuerzo. Imagínate tú, o sea, nosotros les mostramos a ellos cómo es esforzarse y cómo no. O sea, la flojera se la enseñamos nosotros. Y la forma de ver el mundo. O sea, que a nosotros nada más nos decían que nos heredaban los pedacitos de tierra, pero realmente heredamos todo esto. Todo eso. Entonces, ¿y cómo nosotros mostramos esto si nosotros como adultos, que yo siempre lo he dicho, cómo nosotros podemos criar adultos conscientes y responsables si nosotros somos inconscientes y rotos? Es muy jodido. Sí. Pero el 90 y pico aquí está. No, el 83% de los hombres y mujeres que hoy están criando lo están haciendo desde el desconocimiento. Dice, ¿padres exitosos crean hijos más exitosos? Dice, estadísticamente sí. La evidencia muestra que el entorno familiar tiene muchísimo peso, la educación, los ingresos, la estabilidad emocional y la movilidad social. Estudios de movilidad social y crianza muestran que
hijos de padres con educación, estructura y hábitos sólidos tienen mayores probabilidades de prosperar económicamente y académicamente, aunque se ven sus casos contrarios. Aquí lo que impacta y lo más interesante no es que tengan dinero o no, sino su estabilidad familiar, su comportamiento de padres, su participación como padres en la crianza de sus hijos y en los hábitos y ejemplos diarios de la familia. Importante, ¿tú qué sientes de los judíos son ricos o pobres? Ricos todos. Bueno, no sé si ricos, pero por lo menos son prósperos. Son prósperos. Son prósperos, todos tienen ciertos niveles de prosperidad. Dice, ¿qué hacen las comunidades judías para criar a sus hijos de forma exitosa? Factores, dice. Primero, valoran la educación, pero, dice, 2 puntos. Educación es leer en casa, un libro y debatir. Yo quiero ¿Eso lo hacen los judíos? Eso lo hacen los judíos. Yo quiero que alguien me diga de esta casa y de esta sala quién lee un libro y debate. De hecho, yo hice la dinámica hace 1 año, año y medio, 2 años, cuando estaban todos, ¿no? Y les hacía que me hicieran informes. De vaya no me mataron todos incluyendo al grande. Porque era como aburrido y tal, pero es que es verdad, uno cree que la educación es lo que van en la escuela, pero la educación es lo que nosotros le damos aquí en la casa. Sí. ¿Cómo les enseñas tú a leer y cómo les enseñas a que el día que no consigas una respuesta, ¿dónde la vas a conseguir? Coño, en los libros. Mira, dice, ellos valoran que ellos aprendan a debatir, a cuestionar y a prepararse intelectualmente desde el criterio propio. Estamos fritos. Como nosotros, pero miren lo importante que es, sobre todo, ¿y qué es criterio propio? Criterio propio es lo que yo tengo como poder de decisión, ¿no? O sea, yo elijo en mi vida una cosa u otra basándose en lo que yo siento que es importante para mí. Pero ¿de dónde es eso importante y ese criterio de dónde viene? De toda la programación que tengo en mi casa. Sí. Entonces, al final nunca tenemos criterio propio hasta que rompemos con las creencias que trajimos que nos hacen daño o que no nos funcionan en nuestra vida. Pero igual adoptas otro criterio. Bueno, pero es tuyo. No necesariamente. ¿De dónde lo adoptas? De otra corriente, de otra Claro, línea. pero no es de tu papá y tu mamá. O sea, okay. Cuando se sale de papá y mamá, ya rompiste con el esquema. Claro. Sí, Eso. pero al final, bueno, es lo que tú dices. O sea, el criterio propio como tal no es tan propio si tú no lo haces consciente. Exacto, porque tú dices, bueno, esto por lo menos. Yo digo, ya hay alguien, o sea, todo lo que tú estás comentando es eso. Yo puedo tomar ahora ese criterio y decir, ahora yo voy a enseñar a mis hijos a tal. Ese no es mi criterio. Ese es un criterio que tienen los judíos, que yo lo adopto. Claro, pero el adoptas tuyo, claro, pero y ellos van a más adelante decir, no, ya yo tengo mi propio criterio porque yo ahora creo a mis hijos bajo este esquema. Pero al final, no, pero yo lo voy a criar bajo el esquema de, no sé, de... Siempre va a haber una referencia de criterio. Siempre una referencia. Pero el tema es que cuando te sales de tu casa, sí. no importa es que rompe. De tu casa, o sea, ya es criterio propio cuando no es algo que hicieron en tu casa. Ya es criterio propio porque lo copiaste del vecino y del panadero. Sí. Pero como padre rico y padre pobre. Él copia la parte rica de ¿quién? De su padre rico, del amigo, de su papá, el papá de su amigo. Ajá. Ok, exacto. Eso fue propio, porque no fue lo que hizo su papá. Entonces, propio es eso, cuando te buscan Dicen, una de las más altas valoraciones que tienen este tipo de personas es que cuando están sus hijos creyendo, buscan mentoría de las personas que ya avanzaron por el camino. O sea, yo te pregunto, aquí por favor, producción, levánteme la mano si tiene alguien, un tío, una tía, alguien que sea rico, millonario, feliz, que uno puede ir a pedirle consejo. Yo no tengo. Tú sí tienes una tía rica, millonaria ahí. ¿Y le pides consejo? Muy bien, tío, muy bien. Aquí se salvó uno. Bueno, de 1, 2, 3, 4, 1. Imagínensela. Y tal. Los conectan con redes de apoyo y les hablan y les inculcan el legado familiar. Para ellos es importante sostener lo que han construido con tanto esfuerzo sus generaciones antecesoras. A ver. Me gusta esta. ¿Padres conformistas pueden criar hijos exitosos? No. Todo el mundo dijo, No, porque si los padres exitosos crean hijos exitosos, el padre conformista no puede crear un hijo exitoso. Bueno, tenemos la gracia de Dios, Señor, libre albedrío, gracias, Señor,
que es usted como hijo tiene el poder de decidir si usted está consciente de imitar el patrón de tus padres o rechazarlo. ¿Pero qué dice ahí? Eso, aprendemos por imitación y seguimos el ejemplo. O que sí puede. Aprendemos por imitación y copiamos el patrón de conformismo o lo rechazamos. Dice que estadísticamente es mucho menos probable que un hijo con un padre conformista tenga pueda criar un hijo exitoso, pero él puede convertirse en exitoso por la decisión de no repetir el patrón de mis padres. Por un efecto adverso a eso. Mira, un padre conformista se puede confundir con un padre amoroso. El padre amoroso que quiere ayudar, proteger y darle todo a sus hijos es un padre conformista. Madre Santa de Dios, dígame uno que le quiere dar todo el carro, la casa. Yo quiero tenerlos todos en una hilera. ¡Wow! ¿Por qué? Claro, porque es que al final le estás dando todo y no le estás dejando que él mismo busque. No le estás creando la capacidad de que él tenga para desarrollarse. De cazar, que salga y que quiera hacer algo. Dale. Yo creo que hay un factor que es primordial en la educación y es la capacidad que puedan tener de resolver los problemas. Uh-huh. Si eso, yo pienso que si ahí uno puede tener algún tipo de influencia de eso, de no ofuscarse, de no frustrarse, de que los problemas van a ir y venir, de que siempre se van a estar presentando situaciones y que tienen que tener esa entereza o esa disposición o esa capacidad de poder estar alertas para resolver los problemas. Pienso yo que ahí vendrían muchas buenas acciones, o sea, se van a generar muchas buenas acciones. Pero es que ser un padre que haga eso, un padre que está... yo tuve que trabajar mucho la culpa, o sea, porque para mí, darle lo que era la independencia, ¿te acuerdas que yo le decía? Mi independencia yo la generé. A ver, es que la palabra, sí, mi independencia o mi fortaleza emocional, por ponerle un nombre, que fue muy débil, pero vamos a decirlo así, fui echada para adelante, la generé cuando viví sola. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba, qué hago? ¿Botamos a las carajitas en la casa? ¿Verdad? Y tú me decías, bueno, no, la podemos enseñar Y son muchas cosas que les aplicamos a ella como su primer teléfono. O sea, ellas reunieron, limpiaron la casa, lavaron el carro, aspiraban, sacaban los perros. Ellas solitas reunieron cada una. Sí. Pidieron sus regalos de cumpleaños enfocados en esa meta que era comprarse el teléfono. Yo tenía para comprárselo, tú y yo teníamos para comprárselo, pero yo quería que ellas se esforzaran por ese logro, o sea, que entendieran que todo merece un esfuerzo. ¿Y qué pasaba en su entorno? Que eran las raras, que fueron las criticadas, que bola, tu mamá no te da un teléfono, ¿te acuerdas? ¿Por qué los regalos tienen que ser gift cards si yo te quiero regalar una cadena? Y ellas decían, bueno, porque es que quiero comprar un teléfono y estoy reuniendo. O sea, fue difícil en ese momento porque nada de lo que las rodeaba a ella estaba en pro de hacer lo que estábamos haciendo. O sea, los raros, los locos y los malos éramos nosotros. Sí. Y creo que seguimos siendo igual. Bueno, pero y no solamente la parte, vamos a decir así, material, o sea, de buscar ese esfuerzo de obtener las cosas por sus propios medios o por sus logros, sino también, por ejemplo, no es necesario, que lo conversamos en ese momento, ellas se pueden, se cocinan o sea, se han vuelto también como independientes en esa parte de lograr buscar su comida, hacer sus compras. Pero eso fue porque yo se los dije. Exacto, eso fue una directriz que le dimos aquí. Eso fue una directriz que le dio Maffer. Entonces, de ahí ahora ellas van y buscan su comida y todo eso. Y entonces eso también, de repente, yo lo veo por el tema de que cuando uno vive en su casa, cuando yo vivía en mi casa, a mí no me mandaban a comprar ni nada. Así, a la persona ahí tenía la cocina, la comida, teníamos todo, uno se paraba, le limpiaban el cuarto, uno hacía todo. Entonces, en la época donde yo también pude encontrar cierta independencia cuando me fui de casa, era porque cuando ya tú sales de tu círculo, de tu entorno, no tienes nada de esa ayuda, no tienes nada de ese apoyo. Ahora, el tema es que aquí, ¿verdad? Maffer ha creado un sistema en el cual, pues, ellas viviendo acá... Se está burlando. Ellas viviendo acá han tenido que asumir sus responsabilidades, ¿verdad? Y eso prácticamente es como que si vivieran en su propia casa, con sus propios medios. Entonces, ahí fue donde yo le dije, bueno, pero tampoco es necesario que nosotros la tengamos que... o que Maffer me decía, bueno, entonces yo también tengo que a ella
decirle que se vayan o tengo que se vayan a un sitio independiente. Y yo le digo, bueno, puede ser que se pueda desarrollar esa misma dinámica acá. Y bueno, más o menos se está logrando. Ahora, con el menor, ya ese es otro cuento diferente, ¿verdad? Porque, no, hablas de con tu otro hijo varón. El mayor. No, con mi otro hijo varón yo no tengo mucha experiencia porque yo viví cuando lo tuvimos aquí. Bueno, fueron 2 años muy complejos, muy duros, porque bueno, él venía con una crianza y nosotros teníamos aquí ya un sistema como todo establecido y eso como que sí llegó a un ecosistema que fue muy difícil para él y fue muy difícil para mí, fue muy difícil para todos poder llegar a acoplarnos y poder llegar a tener ciertos acuerdos. Más sin embargo, pues yo lo que traté de hacer durante ese tiempo fue siempre como ir poniendo esas semillas que espero que más adelante puedan tener algún tipo de efecto. Pero en realidad, ese tiempo que él estuvo acá, que fueron solamente 2 años, fue más bien un tema de reconocimiento porque teníamos mucho tiempo sin vernos. Y fue bastante difícil, fue bastante, de verdad, lograr identificarnos y entender inclusive sanar muchas cosas y poder tener algún tipo de acuerdos era muy complejo porque él venía con un sistema 100% diferente al que yo tengo aquí o tenemos aquí como familia. Y bueno, pero ahí se lograron algunas cosas. Él logró alcanzar algunos objetivos, logramos guiarlo y llevarlo. Aquí pudo ganar tener su primer trabajo, su primer sueldo. Aquí logró comprar su primer carro. Nosotros lo guiamos como para que también ese tenga la educación de que para lograr las cosas tiene que esforzarse y eso se le inculcó acá. Logró tener su carro y tal, y bueno, finalmente ya pues decidió volver y ya, eso fue la experiencia que tengo con el hijo mayor. Dice, padres amorosos que le dan todos, dice, aquí hay algo psicológicamente delicado, porque el amor no daña, lo que daña es la sobreprotección, evitar las frustraciones de sus errores, resolverle sus problemas y no enseñarle responsabilidad. Esto me recuerda a un amigo, no es amigo nuestro, es alguien que conocemos, que un día nos dijo, yo no sé qué pasó con fulano, con sus 2 hijos mayores, porque yo les di todo y me salieron así. Y él reflejaba que le salieron así, era porque no quisieron estudiar, tuvieron bastantes temas para lidiar con la sociedad en ese momento. Son 2 varones y embarazaron a niñas a los 19, 20 años. Entonces, era como una frustración de él si yo le di todo y de verdad esos niñitos de que los conocíamos andaban de punta en blanco, siempre con el último reloj, paseando y todo chévere, una familia súper, hasta con perros, gatos y todo normal, pero no le enseñaron, creo que toda esta parte de la disciplina, del manejo de frustración. De hecho, nunca estudiaron en escuelas públicas. ¿Te acuerdas que siempre estudiaron en homeschool? Porque no lidiaban con... O sea, no querían exponerlos a bueno, pero después los niños se acostumbraron y no podían. Los niños iban, los intentaron colocar en algunos años, en octavo, en tal, y no pudieron. No pudieron ingresar a la sociedad. Exacto. A ese ritmo. De hecho, se enfermaban, tenían problemas, conflictos, no se podían desarrollar y ahí es de repente, ojo, cada quien, como dice Maffer, cada tiene papá decide una forma de guiar. Yo considero de que el tema de la exposición de ellos controlada y guiada es vital y fundamental para que... Ahí yo entro también y digo, pero a mí no me tuvieron control, a ti no tuvieron control. Tú andabas como una veleta por la calle. Sí, pero pero a ver, si por ejemplo... Tú a las 4 de la tarde tu mamá y tu papá no sabían dónde tú estabas. No, yo estaba en la casa, a mí no me dejan salir hasta ¿Cómo que no? Si te la pasabas jugando con los carajitos. No, ya más un poquito más grande. Bueno, sí. Por eso, pero no había control. No, pero sí me controlaba mi muchacha, mi Delia. ¿Qué te controlaba? Ella sí miraba, tal. Guillermo, ¿dónde estabas? Sí, claro. Ok, tenías un cuido de adulto. Ella tenía que hacer la función de mi papá y de mi mamá, porque Dios guarde, a mí me pasará algo estando a cargo de ella. Entonces sí había mucho control. Pero no fueron, sí, control, pero no fueron tus padres. No.
Entonces ahí está, vamos a Sí. lo mismo, nosotros no tuvimos control de padres. Exacto, ¿no? Entonces, pero igualito salimos echados para adelante. Bueno, Sí. traumatizados, coñetados, con creencias limitantes, Pero es que- tal, pero chaitos para adelante. Pero es que volvemos a lo mismo, en esa libertad tú entiendes de cuáles son tus capacidades. ¿Verdad? Exacto, por eso. O sea, el control realmente... Yo creo que no sería controlar entonces, sería yo- acompañar a los muchachos. No, pero yo lo digo en el control sería de, por ejemplo, bueno, lo que vivimos hoy con las redes sociales o sea, a ver, ven acá. Si yo veo que tú estás viendo algo muy repetitivo o algo, o estás generando en ti alguna relación, entonces eso yo lo puedo controlar, ¿no? Ahora, lo que tú me dices es el control de qué hacíamos nosotros en la calle. ¿O no? Eso Nada. no. Yo Eso viví era- sola 13, 14 y 15 Eso. años. Quiero Yo- que algún adulto de mi casa me diga qué estaba haciendo yo el 1 de octubre del 2025, del 1994. O sea, por No ejemplo, saben. Por ejemplo, a nosotros, Y no me pasó nada en esa época, me pasaron las vainas adultas, que es algo que todavía estoy sanando. aquí nos pasó algo muy cómico, que fue que allá en Venezuela, pues uno estaba acostumbrado de que si llovía, ¿verdad? Nosotros de muchachos nos salíamos a la calle. O sea, la lluvia era símbolo de que tú tenías que salir para la calle. Claro, a bañarte en la lluvia, porque no había a los cosa que más dejaban, a mí no me dejaron porque yo era asmática, no sé qué vaina, me da No, toferina el vainero. No, y claro, no, y de repente a uno no lo dejaban por eso, porque se resfriaba, pero igual uno buscaba la manera de siempre, normalmente cuando caía el aguacero uno ya estaba afuera y uno se quedaba. Ujú. Entonces, bueno, después que llegaban la temporada de lluvia, se hacían unos charcos, y en esos charcos se creaban renacuajos, y eso era un paraíso. Métese en el Con charco. los renacuajos, y guardábamos y coleccionábamos renacuajos y tal y todo eso, y agarramos te volvías un iguana renacuajo. y se le echamos uno al otro. Imagínate que nosotros en la alcantarilla, donde se desahogaban ahí nos acostábamos en el piso para que nos llegara el agua, y después salía uno y salía el otro, y eso traía de todo, porque esas aguas en Valera es una... Y no te pasó nada. Dígame estas No. mamás que no dejan que anden en la arena, No que, pasa no nada. que no ande en la grama. No pasa nada. O no sea, pasa que nada, le no pasa quitan, no, el sol, el protector, la vaina, es que él se irrita, es que le cae mal la Y comida. entonces después prácticamente terminábamos en interiores en la calle, porque te ibas a quitar, te quitabas todo para que después te ponías la ropa sequita y llegabas seco a la casa. Porque Ok. todo eso era estrategia. Claro. Pero ese tipo de cosas se desarrollan Sí, ¿cómo es de que le esa decían? forma. Que uno se vaina inmune, ¿cómo es que decían? Que agarre. Sí, agarraba ¿Cómo es que se llama? inmunidad. Sí, pero era un nombre, para que agarre. Defensa. Que coma tierra, que no sé qué, a mí no me dejaron comer tierra ni nada. Defensa. O sea, nada de eso. Aquí dice algo importante. El amor sano acompaña, guía y pone límites. El amor sobreprotector rescata, evita consecuencias y crea dependencia. Ahorita que dice que crea dependencia, por ejemplo, cuando yo iba creciendo, vi una crianza de una amiga y era que todo el entorno giraba en la mamá de la familia. Había mamá y papá y eran 4 hermanos. Y entonces todo giraba en torno a la mamá. Bueno, todo en mi casa también gira en torno aquí a la mamá. Matriarcado. Ajá, pero la mamá era como la que había que cuidar. Y entonces estaba bien como que, o sea, eso lo entendí muchos años después, de hecho, con la crianza, pues con las gemelas que son las más grandes. Que era que ellos se volvieron adultos, pero su vida gira en torno a su mamá. Es decir, no se fueron, o sea, viven a una cuadra de su mamá. Su mamá vive en la casa de sus 2 hijas hembras porque ninguna de las 2 se casaron por cuidar a mamá. Los varones cuidan a papá. Los varones sí se casaron y tienen hijos, pero las hembras son las que están fritas. Y era porque crearon una dependencia. Entonces yo hoy hablo con la amiga, hoy no hablo, pero quiero decir, o sea, sé de ella y es todo relacionado a mamá. O sea, una mujer de 50 años que me dice, no, es que mami no quiere ir allá. No, es que mami no sé qué, no sé qué más. O sea, es como que una crianza que se les dio y que no sé si a nosotros también por la parte de Latinoamérica donde nosotros teníamos que hacernos cargo de nuestros padres, pero es muy castradora porque la pobre amiga no se casó. O sea, y yo sé que esa mamá no quería que eso le pasara a la hija, pero en nombre de ese amor sobreprotector, mira. Y el otro ejemplo que era ya mi papá tenía 42 años y vivía con mi abuela, en la misma casa donde yo vivía. Pero él tenía, o sea, perdón, en mi casa había un primo que tenía 30 y pico de años, 30 años, y, o sea, vivía con sus
con sus papás. Cuando el muchacho decide casarse, muy bien, se fue y se casó, que se casó como a los, no sé, 37, no duró ni un mes, lo devolvieron para su casa. El muchacho no tenía condiciones para estar casado. Y lo más triste de todo es que recuerdo clarito cómo la mamá decía que el problema era la muchacha, que no, o sea, ella jamás dijo, si duraste conmigo 37 años viviendo bajo, la mamá le arreglaba la ropa, le hacía el desayuno. Yo quiero ustedes mujeres que son madres de hombres. Yo tengo 2 hembras, tengo 3, pero las 2 primeras. Coño de la madre, críen bien esos machos, porque uno, o sea, háganme la caridad, si no me quieren escuchar la lengua dentro de 5 años hablando mal de las mamás y de los carajitos, háganme el favor y colaboren. Se arrechó. Coño, porque entonces yo crío unas hijas independientes, unas hijas que le echan bola, que pagan su propio carro, que tienen su propia vaina, ¿y ellos qué son? Manganzones. O sea, hazme tú la caridad. No le cargan ni una, esto no es el... No mangasmeado. O sea, no, todos son así, 50 y 50, pero es que eso ya va, pero es que esos son los nuevos princesos. Bueno, pero los princesos lo están criando otros papás princesos. Bueno, pero no, o las mamás. O las mamás. No sabemos cómo es la cosa. Bueno, por Todavía eso, entonces por eso digo, hágame la caridad y el favor de, coño, un poquito de valores de masculinidad. O sea, hombres, necesitamos hombres, porque ese peo de... Pero es que se van a ir acabando, nena. Y entonces entonces Anastasia no va a tener marido. No, princeso. No, estás loco. Princesa, Conmigo se jodieron, porque esta es la suerte que te toca. Tú te metes en TikTok y ahí los princesos tienen unas plataformas y una cosa y son todos así. Oye, mira, no sé qué, y espera que yo voy a pasar por ti, pero mira pero es cierto, ¿no? O sea, nosotros queremos unos hijos responsables, pero no les enseñamos de responsabilidad. Sí, pero... Y queremos hijos que sean autosuficientes y exitosos dentro de lo que es, y nosotros no sabemos lo que es éxito ni lo que es felicidad. Entonces, mi pregunta, ¿cómo hace esa generación de adultos emergentes como nuestros hijos, que están los mayores, los 3 tienen 19, 20 años, cómo van a hacer para enfrentarse a una vida donde, cuáles son las herramientas y qué es lo que han aprendido? Nosotros todavía tenemos que esforzarnos para poder llegar a ese nivel y poder mostrarle con el ejemplo cómo es que funciona la cosa. Solo si alguno tiene, o sea, pero eso es en algún momento una elección. Tú criaste y dijiste, le voy a dar a ellos lo que yo no tuve. Sí, creo que sí. En algún momento lo pude haber dicho. ¿Y qué era? O sea, ¿fue material o de...? Sí. O sea, porque por lo menos yo sí estoy... Material. Yo estoy material, exacto. O sea, a mí no me compraron un carro, a mí nada. Bueno, que las niñitas yo no le he comprado carro. Material. Pero un tema de... Sí, yo tenía el tema... Bueno, hoy que el tema del ¿cómo que es? Del diciembre, que nunca me llegaba. Me daban el regalo que yo pedía, siempre me daban otro. Entonces ahí como que yo dije, bueno, no, yo voy a darle lo que ellos me piden. Exacto. Pero es duro porque... pero que a mí se me olvidó decirte en el tema del agua con lluvia, que lo que te había dicho, que era que después nos creó un problema, porque cuando llegamos aquí, que estamos nuevecitos, que cae el palo de agua. Vino el huracán. Entonces yo agarré y salí con los muchachos a bañarme, y de vaina me manda la policía. Sí. Porque yo me estaba bañando en la lluvia. En este país no se puede bañar en la lluvia. Bueno, en el huracán, estábamos en el huracán María. No, siempre, porque cuando aquí llueve, los rayos y la vaina es muy peligroso. Pero yo, que sabíamos nosotros que qué rayo. Allá los rayos están en el Catatumbo y ven guardaditos todos. Uno solo y ya. Allá no sale ningún rayo de ese Catatumbo porque están todos juntos. Exacto, es verdad. Sí, bueno, es eso. Entonces, uno que estaba acostumbrado a eso, aquí yo no le puedo inculcar a ellos, por ponerte un ejemplo, y hablando de las variantes de la educación, mira, váyanse a bañar en la lluvia, como yo lo hacía cuando era pequeño, porque aquí me sacaron por Facebook, ay, sí. Me denunciaron por Facebook, y me dijeron, ay, padre irresponsable, y yo con una foto con los muchachos así, todo, igual, y la alcantarilla ahí, nosotros tiramos en la alcantarilla. Ay, Dios, no. Ay, sí, sabes. Pero bueno, esas son cosas que también uno lo hace por ignorancia. Y a veces uno también educa a sus hijos, como dice Maffer, desde la ignorancia. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ese momento a ellos no se les va a olvidar. Yo pregunto, cuando tú dices hay ignorancia y desconocimiento. O sea, yo soy mamá. Es decir, que yo sé cómo puede pensar otra mamá y tú eres papá. ¿Cómo se llama? Divaguemos aquí. Deliberemos. Y divaguemos. Y alucinemos. Lo que pasa es que tengo las palabras esas por mi papá. Porque está ahorita alucinando. Y está divagando. Me está divagando.
A ver, si yo tengo un varón, hijo varón, me preocupa el varón. Vamos a enseñarle responsabilidad, vamos a enseñarle que se esfuerce por lo que quiere, que sepa que construir familia requiere un esfuerzo económico y también emocional, todo eso. Sobre todo el emocional, porque todo el emocional. El económico como que está más establecido. Llega sin Pero exacto. el tema del proveedor siempre ha sido truncado. O sea, nunca se ha explicado que realmente nosotros debemos proveer en todos los aspectos, no solamente en el económico. Ok, exactamente. Pregunto yo, una mamá que esté criando a ese hijo, ¿y qué crees tú, o un papá, qué crees tú que el papá, para que se dé cuenta, por ejemplo, ese papá que le gusta comprarle todos los jugueticos? Porque es que, coño, imagínate tú, estamos en una generación donde todos tienen que tener bicicleta eléctrica, tienen que tener monopatín eléctrico. Yo no le he comprado nada de eso a ninguno de mis hijos, por cierto. Todos son unos caminantes porque aquí en esta casa a la gente le gusta comer y tiene que bajar de peso. Pero, ajá, para ese papá que está haciéndole lo que... Y de la caminata pasan a los carros. Y de la camioneta pasan los carros, exacto. Pero para ese papá o mamá que está haciendo le está dando amor desde esos jugueticos, o sea, ¿cómo le podemos decir al papá y a la mamá, hey, no es así? O sea, no le estás dando, no lo estás criando bien, no le estás haciendo bien a tu hijo. Porque el día de mañana no se va a poder, ¿qué va a querer hacer? Comprarse un juguete. ¿Qué es lo primero que va a querer hacer? No, comprarme el carro de mis sueños. Como que tú manejas mucho el tema de entre los 19 y los 25, haga todo lo que usted no va a hacer, pero creo que eso viene por lo que a ti te pasó. Pero yo no tengo ese mismo concepto de haga todo y cómprese los carros. Y yo diría viva. Pero para que ese papá se dé cuenta de que la está cagando. Pero es que, bueno, volvemos a lo mismo, pero... No, para que él se dé cuenta. O sea, ¿cómo ese papá pero hoy nos va a escuchar y va a decir, coño, es verdad, yo te voy a analizar? Esa sería nuestra percepción de eso, pero no necesariamente tiene que para esa persona que la esté cagando. Puede ser que al final a ese muchacho, depende de lo que le esté diciendo o le esté... Puede ser que al final diga, no, sí, yo... Pero tenemos el ejemplo de que todos los que le han dado las cositas, ninguno ha echado para adelante y todos dependen de su papá económicamente. O sea, por lo menos hay casos donde hay personas que dicen, mi papá me ha dado todo y yo le voy a devolver lo que él me dio en vida. Pero están quebrados y son unas personas mentalmente súper trancadas. No sí, yo no he escuchado ninguno que me diga eso. Dime por qué el nombre ve. No te puedo decir. Aquí pero, así se ha escuchado. No, sí, hay personas, hay familias, pues, que el hombre, pues, le dieron, vamos a suponer. Y entonces él dijo, no, yo le voy a devolver a todo lo que... Es lo mismo del ejemplo que te estoy diciendo con la mamá. Sí, exacto. Entonces, ¿te parece que es una buena crianza? No necesariamente tiene que ser buena crianza, pero yo, por lo menos, yo no me siento en la posición de decirle a un papá cómo va a criar a sus hijos. Okay. Porque cada persona, como te digo, ya ahí después tendrá que resolver y recoger los vidrios. Así como nosotros vamos a tener que recoger los nuestros. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero al final... No, yo sí se meten toda la lengua en el bolsillo. Mujeres crían hombres y machos. Bueno, porque pero tengo eso es tres otra mujeres. cosa. No, a eso es lo que me refiero, no, eso es lo que estoy hablando. Pero, te dije el papá que le regala las cosas al varón. Sí. Y entonces el varón, cuando es novio de la hija mía, entonces lo que tiene es un jeep de 2 puestos. O sea, un jeep de 2 puestos. Un jeep de 2 puestos. Bueno, pero ese porque es un juguete, porque claro, exacto. porque al niño hay que comprarle los juguetitos. Pero yo creo que sí, porque yo creo que a nosotros nos pasó que cuando ya teníamos ya toda la familia grande, ahí fue que decidimos como que comprar carros más grandes y todo eso, mientras tanto teníamos carros más pequeños. De repente yo a ti no te conocí carro pequeño, siempre te conocí una camioneta. Bueno, pero eso era porque a mí me gustaban. El niño del juguete. Su papá le regaló un carro y él se compró su carro. Pero bueno, pero yo creo que al final... Es que el problema no es el juguete. Exacto. Pero sino la dinámica familiar o de pareja. Porque estamos hablando de la crianza para que la persona... Éxito también es muy personal. De repente el hijo no se quiere casar y eso es éxito para él. La mujer no quiere tener hijos y eso es éxito para ella. Al final tú dices, no, bueno, nosotros no le hemos comprado ningún carro a las Moros. Pero sí se le ha ayudado... por lo menos al tema de la inicial o de repente a lo del crédito, o sea, se les ha ayudado de una cierta forma. Claro, al final están recibiendo las dos formas. Está diciendo, yo me estoy esforzando, yo estoy haciendo mis ahorros, yo estoy trabajando en pro de lo que yo quiero, y bueno, y ellas escogieron su color, su carro, toda su cosa. Claro. Pero nosotros le estamos poniendo como un soporte de que si no fuese por eso, tampoco pudieran adquirirlo. Entonces, al final como que yo pienso que se puede tener un equilibrio
en la que tú digas, bueno, sí, yo le voy a dar a mi hija ciertas ¿verdad? cosas. Yo les voy a dar ciertas cosas o la voy a ayudar o la voy a apoyar en esto que ella está emprendiendo o que ella quiere, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ella se está esforzando por lo que quiere. Entonces Para ti está está aprendiendo bien, las dos. está bien que el varón viva 30, 35 años en la casa con sus papis. No, bueno, ¿Tú que tienes hija hembra? Yo digo que no porque para mí la forma como yo pude, salud, la forma como yo logré madurar y de una u otra forma más que madurar, empezar a conocerme a mí mismo y qué capacidades tenía, fue cuando yo salí de casa. Entonces, claro. para mí, y yo salí a los 16 años de la casa. Sí, es que nosotros también tenemos esa crianza de... Entonces, eso... Como sin opción, nosotros nos tocaba estudiar y ya. Y yo creo que ahí, eso fue lo que me medio emparejó. Pero ya va, les voy a dorar la píldora un poquito. Yo sé que aquí en Estados Unidos la vaina es distinta. Porque yo hasta ayer decía que se me vaya toda esa gente de la casa. Ahora los quiero a todos aquí metidos porque me di cuenta de dos cosas. Uno, que el tiempo vuela. Ajá. Y que entonces pasan meses y días y uno no va a ver los hijos. Me quedo como tiesa cuando oí papás que dicen, no, sí, lo que pasa es que se mudaron a Londres. O mi propio caso, que dejé de ver a mi papá a los 37 años. Yo no sé cómo aguantaron ellos, pero es lo mismo que, como no me criaron, voy a tirar eso ahí de repente, no es que le haga mucha falta. Pero yo eso no quiero que a mí me pase. ¿Qué? De que estar lejos de mis hijas por mucho tiempo. Entonces ahora los quiero todos metidos en mi casa. Bueno, pero es que... estoy diciendo esto, pero le estoy diciendo una vez lo que quiero hoy. Y es que quiero que se casen y ellos van a vivir conmigo. Pero, por lo menos las dos mayores que son las primeras. Pero no necesariamente tiene que ser en la propia casa, porque aquí se bueno, pueden exacto, crear ecosistemas, ¿no? Dijimos que cerca, exacto. Exacto. Una hilera de casa. Y ellas pueden tener su independencia y su libertad. Lo único es eso, que el día que ellos necesiten o que ellos quieran, voy a ver a mi papá y a mi mamá, los van a tener allí como que a la mano, pues, para poder hacerlo. Que aquí la cultura es completamente diferente. Claro. Aquí cuando los hijos se van es para otros estados, pero también por un tema de universidades, que normalmente salen a hacer estudios, ¿no? Exacto. Pero yo creo que vuelvo al punto. Tú puedes decir, ok, yo quiero que ellas sean de esta forma, pero también ahora con la experiencia que tienes por ti misma, la experiencia que tienes por mí, porque ahora también tienes esa experiencia, entonces tú dices, ok, yo quisiera que ellas estén cerca de mí porque las quiero aprovechar el mayor tiempo posible, pero no las voy a tener encima de mí. No, y ella toma sus decisiones, exacto. De hecho, con Guille fue igual, o sea, por ejemplo, los temas de la escuela, que Guillermo el varón, estaba lidiando con maestras de matemáticas y de cosas, y nos llamaron a nosotros a resolver el problema, y yo le dije a él, habla tú con la profesora. O sea, resuelve tú el problema. Yo no tengo que resolver porque yo no soy la que estudio matemáticas. Y a mí la profesora me mandó una nota y me dijo, necesito hablar con usted. Y yo le dije, no, resuélvalo con el niño. Que lo voy a llevar a detención. Llévelo a detención. Entonces, a él luego le explicábamos que esas son las consecuencias de lo que tú haces. O sea, todo acto tiene una consecuencia. Y al final eso fue a principio de año. ¿Y qué pasó? El muchacho habló con su profesora, lidió con su profesora, tuvo después igual encuentros negativos con la profesora, pero ahí están los dos lidiando. Pero la profesora después envió una nota y diciendo dijo, que había mejorado. Él habló con nosotros, yo le escribí también, él va a hablar con usted y se va a comprometer a eso y tal, y entonces la maestra dijo, bueno, nos fuimos a resolverle. Él habló con nosotros. De repente se hace un trauma y unos 10 años nos escuchan aquí Guillermo diciendo, mi mamá y papá no iban a la escuela, no me resolvían nada. Eso también puede ser, porque sí, nosotros lo estamos viendo como desde algo positivo y él lo puede sentir como no es amado. Sí, pero sí, para él siempre ha sido una sorpresa cuando él hace ese tipo de cosas y nosotros no reaccionamos de forma explosiva. Sí. Él siempre, y pasó por mucho tiempo, no sé si todavía tiene esa sensación, porque hay veces que sí, evidentemente uno explota, pero él siempre decía, wow, él como que después de todo decía, wow, pero estoy asombrado, estoy como en shock, y yo decía, pues estás en shock porque, bueno, porque no me gritaron y no me regañaron. Y yo le digo, no, pues yo no tengo que regañarte y gritarte. Pero era también porque él veía lo que pasaba con los otros papás. Todo lo que le pasaba a sus amigos y su vaina. Y eso era un tema. Entonces, pero precisamente por esa filosofía de que entre peor se lo pongas,
más ellos van a querer Van a ir. desafiar eso, ¿no? O sea, entre más tú le prohíbas a un joven, porque eso nos pasó a nosotros, a cada uno de nosotros, más a nosotros nos va a llamar la atención. Claro. Nos va a el tema inclusive del a nosotros licor. decían no fume y uno fumaba. Exacto. No tenga novio, tenía 3. El tema del licor, de las cosas y tal. Entonces cuando las mujeres empezaron a salir, yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a beber aquí y tal. Y yo les abrí esa posibilidad y la tal. Y esas niñas hoy por hoy les cuesta. Y yo les digo, vas a beber. No, es que a mí no me provoca. O sea, capaz que si yo les digo, no lo hagan y tal, les gustara más. Habla ahí de la filosofía de crianza que yo tuve, que es parte de esa. Que siempre fue lanzándome fue de apertura completamente. Fue de que hay que vivir las experiencias, pero siempre con tu papá al lado. Sí, siempre estuvo ahí. Y eso es lo que de una u otra forma nosotros también hemos heredado, ¿no? O sea, lo vas a hacer bajo una guía, o sea, bajo una persona que va a cuidar de ti y va a ser responsable. Cuando cumplí 18 años, él llegó y compró todos los licores que pudo haber. Había una mesa como esta, llena de 200,000 botellas, y dijo, si van a aprender a beber, es aquí. Entonces, era mi fiesta y todos mis amigos bebían y todo el mundo terminamos en la piscina, incluyéndolo a él, del local. Otra cosa, yo le digo a las moros, sobre todo que ya son las más grandecitas, es importante que ellas lo hagan en un sitio seguro, porque ellas no saben cómo van a reaccionar ante el licor, ante la bebida. Entonces, ellas tienen que primero hacer eso bajo una supervisión nuestra o tal, y ya entonces ahí ya ellas tienen conciencia. Pero siempre ha sido más o menos el mismo resultado. Entre más apertura nosotros damos y menos restricciones tenemos, ellos nos han demostrado que no se enganchan tanto con eso. Claro, entonces, en vez porque de no decirle, es lo novedoso. te prohíbo esto o te tal. Claro. No, hazlo como tú quieras. Sabes que esto está así, esto es así, estas son las consecuencias que puedes tener, esto no. Y entonces ellos básicamente han tomado decisiones donde nosotros más bien, claro, cruzamos los dedos después de ese peo. Claro, porque pero no les llama la no atención. sabemos qué va a hacer, pero normalmente ellos lo sueltan y Claro. no se enganchan con eso. Claro, porque es que no le estamos poniendo misterio a la situación. Sí. Si no, vaya, vea, pruebe y nos avisa cómo les va. Sí, siempre, pero es muy riesgoso y sí tiene que ser. Riesgoso, Tú tienes que tener mucho control emocional porque nos hemos llevado chasco como de pasó algo y después yo decía, ¿qué le voy a reclamar si yo fui la que la mandé? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas nosotras muy. Sí, le dimos una apertura y de repente algo pasó. Bueno, pero ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa, exacto. Pero bueno, mi gente, este es más o menos el tema. ¡Listo! Se corta, se pica y se extiende porque realmente, como dijo Guillermo, no estamos aquí para decirle a ustedes cómo lo van a criar, solamente le tiramos bombas y bombas y bombas y ustedes ahí agarran lo que deseen, porque yo sé, y ustedes nos escriben mucho, bueno, sobre todo a mí, la parte de la crianza, o sea, quiero criar hijos exitosos y sobre todo a veces conversamos con otros padres y más o menos le contamos algunas cosas de los nuestros y es, wow, ¿y cómo hicieron esto? Mire, ¿y cómo hicieron aquello? Entonces, bueno, compartimos aquí un poquito de las cosas generales. Recuérdense que los judíos heredan riqueza y prosperidad, no pobreza. ¿Sí? Vamos a copiarnos de esa gente. Y lo más importante para ti, papá y mamá, los chamos no están buscando padres perfectos, para nada, pero sí un poquito de coherencia entre lo que dices y lo que le pides a ellos que hagan. Si tú quieres que ellos sean responsables, sé tú responsable de ti mismo. Si tú quieres pedirle a ellos disciplina, muéstrales cómo se hace la disciplina, cómo es la disciplina. Si tú quieres que tengan criterio propio, lee. O sea, coherencia con lo que le estás pidiendo a ellos, pero la coherencia es tu ejemplo, que es muy difícil, yo lo sé. O sea, nos ha costado a nosotros un mundo criar desde la congruencia de lo que les decimos. Porque nosotros también estamos en reconstrucción y nosotros también estamos en nuestros propios procesos, donde todavía hay muchas cosas que no tenemos todavía definidas y ya nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Entonces, ahorita al final, ya vamos a terminar, pero ya va. Alguien que dice, estos van a tener 50 años y todavía no están definidos. ¿Y qué espero para mí que tengo 30? ¿Qué le dices? Tocabas decir que nosotros también estamos en reconstrucción y no estamos definidos. No, bueno, porque yo pienso que uno constantemente tiene que estarse renovando y reconstruyendo. O sea, eso no es algo que eso va a parar ni va a acabar. Es como el tiempo, no se va a detener. Yo lo que veo ahora, después de muchos procesos, es que
si yo creo que ya llegué al punto en el que yo pensaba, eso va a ser esa es la filosofía del desastre, ¿no? Llegar hasta un punto. Entonces, sí, siempre no hay una versión definitiva del humano. Ahora, estamos sí, siempre en evolución porque vamos cambiando de edad. No tenemos 20, sí, no tenemos 30, no tenemos 40, vamos para 50, tenemos una hija de 7, en 7 años, 10 años podemos tener nietos. O sea, siempre y las vamos identidades van a ir cambiando, van a ir evolucionando, porque yo no puedo comportarme como uno de 35 cuando ya tengo, por lo menos ya tengo los nietos, ahora tengo que ser un abuelo y tengo que asumirlo como un abuelo, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a ser abuelos como mi papá nos enseñó. Ya saben, mi gente, aquí suscríbanse en el canal si todavía no lo has hecho, si es primera vez que nos ven. Si quieres saber cómo nos enseñó el papá, ve el próximo episodio. El próximo episodio. Proactivos TV, suscríbanse, sigan nuestras redes sociales, Maffer Proactiva, y para qué nos vinimos también tiene Instagram. ¿Y para qué nos vinimos? El Instagram de ¿Y para qué nos vinimos? Mi Instagram, sígueme por mis redes sociales, Guillermo Lugo Oficial en Instagram. Y ya saben, próximo episodio, próximo miércoles, ustedes a la campanita. Para que no tengamos problema con la hora, ¿ok? Porque ya me dijeron que qué hora es. A las 9, miércoles a las 9. No importa, da pum, notificación en la campanita que cuando ese programa salga, ustedes son los primeros que le avisaron. Listo. Bye, bye. Chao, chao. ¿Y para qué nos vinimos? El podcast.